Durante los 2010, los estudios cinematográficos más grandes buscaban tener su propio universo compartido y tener del éxito que Marvel estaba gozando con el UCM. Y casi todos estos universos fueron un desastre. Algunos de estos murieron muy rápido, mientras que otros tuvieron una muerte lenta. En este video voy a estar repasando algunos de los universos más conocidos, su historia y cómo fue que terminaron fracasando. En el año 2012 se estrenaría The Amazing Spider-Man, siendo un reinicio para la franquicia protagonizado por Andrew Garfield, teniendo una recepción mixta, pero en su mayoría positiva, y teniendo una secuela confirmada desde un año antes. James Vanderbilt, quien ya había trabajado en el guion de Amazing Spider-Man, volvería para escribir el guion de la secuela. Pero en 2012, Alex Kurtzman y Robert Orci serían contratados para reescribir el guion de Vanderbilt. No vayan a olvidar el nombre de Kurtzman. Un año después, en 2013, se anunciaría una película de Venom y otra de los Seis Siniestros, lo que ha sido el sueño húmedo de Sony durante años, con las que pretendían crear un universo compartido centrado en el Spider-Man Andrew Garfield, siendo The Amazing Spider-Man 2 la película que daría vistazos a estos planes. Pero con el estreno de esta película los planes se vendrán abajo. La película no sería el éxito que Sony quería, sumado a que Andrew Garfield comenzaría a soltar declaraciones en las que responsabilizaba a Sony del resultado final de la película, comenzando a ser mal visto por el estudio. Como dato extra, Andrew Garfield faltaría una escena importante con Kazirai, en la que se anunciaría The Amazing Spider-Man 3 a los asistentes, cosa que hizo molestar a Sony. Esto se supo debido al hackeo masivo que sufrió Sony en 2014. Cabe aclarar que todo esto que he dicho solo ha ocurrido en un año. Entre estos correos se descubriría un pequeño dato irrelevante. Marvel había tenido conversaciones con Sony para ver la posibilidad de introducir a Spider-Man al UCM, a lo que Sony se negó inicialmente. Teniendo la atención de todo el mundo, en 2015 Sony llegaría a un acuerdo con Disney y Marvel para que Spidey pudiera aparecer en el universo cinematográfico de Marvel, dando paso a un tercer reinicio del personaje y cancelando la saga Amazing y las películas de los villanos por un tiempo, pues en 2016 anunció el desarrollo de una película de Venom y dando paso al universo de personajes de Spider-Man, pero sin un Spider-Man, saliendo desde 2018 hasta la actualidad 6 películas, pero a excepción de las películas de Venom, todas las demás han sido fracasos y convertidas en memes, y parece que tras el estreno de Raven se ha pausado el desarrollo de más películas de este universo. Al principio se decía que se había cancelado este universo, pero poco después se diría que no se ha cancelado nada, pero sí darle una pausa, ya que ahora la prioridad del estudio era la cuarta película de Tom Holland y Spider-Man Beyond the Spider-Verse. La verdad, quién sabe qué ocurrirá con ese universo, pero esperemos que tomen la mejor decisión. Viajando hace 10 años atrás, en 2014, Transformers, la era de la extinción, había sido estrenada y siendo un éxito, al menos en taquilla. Y viendo cómo otras franquicias buscaban expandirse con múltiples spin-offs, Paramount, quienes producen las películas de Transformers, contratarían a Kiefer Kurtzman para que reuniera un grupo de escritores formando una sala de escritores. En 2015, Steven J. Davis en una entrevista hablaría sobre los planes que tenían con Transformers durante los próximos 10 años, diciendo que la idea era expandir la mitología del universo y crear spin-offs, siendo la idea en esos momentos Transformers 5, o sea, lo que terminó siendo El Último Caballero. Pero en 2017, con el estreno de Transformers El Último Caballero, todo este plan de 10 años se iría al carajo. Lo único que medio se salvó de este plan fue la película de Bumblebee, que había sido anunciado meses antes de la salida del Último Caballero y que terminaría estrenándose un año después. Tras esto, no se supo más de estos planes de expansión, ya que después de Bumblebee se estrenaría El Despertar de las Bestias, la cual era una continuación de la película de Bumblebee, y el año pasado saldría Transformers One, la cual no tiene relación con las anteriores películas. A diferencia de los casos anteriores, que pudieron durar o continuar un poco más de tiempo, este universo no pasó de una película. En 2012 se comenzó a planear un reinicio de la película La Momia de los 90. 2 años después se unirían al proyecto Lee Sorgan y Alex Kurtzman. Aquí es donde Alex vuelve a ser relevante, ya que Alex no solo sería el encargado de construir este universo, sino que también sería el encargado de dirigir la primera película de este universo. Universal tenía muchas expectativas con este universo, planeando varios proyectos a futuro y ya teniendo actores fichados para interpretar a algunos monstruos. Algunos de estos revelados en esta fotografía en la que aparecían Tom Cruise, Sofía Boutella y Russell Crowe, quienes aparecerían en la película de La Momia, y Javier Bardem y Johnny Depp, quienes interpretarían a otros monstruos en el futuro. Además, se empezó a trabajar en la siguiente película de este universo, la cual sería La novia de Frankenstein. El Dark Universe apuntaba hacia la cima,
pero rápidamente caería fuerte y estrepitosamente, pues en 2017 La Momia se estrenaría siendo un fracaso tanto con la audiencia como con la crítica. Y solo diré que la película es aburrida, ni buena ni mala, solamente es muy aburrida. Y Universal, viendo que su prometedor nuevo universo falló terriblemente en su primer intento, le pondría una pausa indefinida a los proyectos que estaban en planeación. Para 2019, el Dark Universe había sido cancelado. Esta es una historia que todo el mundo se sabe. En 2013 se estrenaría El Hombre de Acero, dirigida por Zack Snyder, en las fechas donde el UCM comenzaba a despegar. Y Warner, viendo lo que estaba haciendo Marvel, diría: nosotros también podemos hacer lo mismo, por lo que rápidamente comenzarían a desarrollar su universo cinematográfico, haciendo que la secuela del Hombre de Acero se convierta en una película versus con Batman, e introduciendo a un montón de otros personajes, mientras más mejor, ¿no? Para 2014, DC ya tenía planeado una serie de proyectos para el futuro, siendo en total 9 películas: Suicide Squad, Wonder Woman, Liga de la Justicia parte 1 y parte 2, The Flash, Shazam, una película de Cyborg y de Linterna Verde. Proyectos que la mayoría sufrieron de muchos cambios, desarrollos complicados y algunos no terminaron saliendo. Avanzando 2016 se estrenaría Batman y Superman, y ya todos sabemos cuál fue el resultado final. Digo, para hacer la película que plantearía las bases para este universo, no cumpliría las expectativas de Warner. Ese mismo año saldría Suicide Squad, una película mala pero tomada como un éxito. Fun fact, por estas fechas se había anunciado una película de Joker y Harley Quinn, una de Joker en solitario, otra película en solitario de Joker pero con Jared Leto y una de Aves de Presa. Afortunadamente no se hicieron casi todas, pero bueno, la esperanza no se perdía. El siguiente año se tendría éxito con La Mujer Maravilla y saldría la película de DC, la Liga de la Justicia. Nada podía salir mal, excepto que todo salió terriblemente mal. A mediados de la producción de la Liga de la Justicia, Snyder dejaría el desarrollo de la película, por lo que Warner llamaría a Joss Whedon, el mismo que dirigió las primeras 2 películas Vengadores, cambiando completamente la película, resultando ser un fiasco. DC se encontraba ardiendo en llamas por la situación en la que estaban, y para ese momento decidirían pausar el desarrollo de la segunda película de la Liga de la Justicia, enfocándose ahora en el desarrollo de películas individuales de personajes, lo que debieron haber hecho desde el comienzo, pero bueno. Y durante 2018-2019 a DC le estaría yendo bien con las películas que van saliendo. Podía verse una pequeña luz de esperanza, pero la buena racha se acabaría en 2020. Ese año sacarían 2 películas, las cuales les fue terrible. 2021 tampoco fue muy positivo, y eso que la película que salió ese año sí estaba buena. En parte fue por pandemia, y también porque Warner se le ocurrió estrenar sus películas tanto en streaming como en cine al mismo tiempo, una muy mala idea. Finalmente, 2022 sería el año que pondría el último clavo en el ataúd para este universo, con el estreno de Black Adam, a la cual no le fue tan bien, así que tras esto se ordenaría la inyección final para el universo extendido de DC, encargándole a James Gunn y a Peter Safran formar un nuevo universo de DC en el cine. Lo último de este universo extendido fueron 4 películas que salieron durante 2023 y que no podían eliminar de la existencia, como otras. Al final, todos estos universos fallaron debido principalmente a querer llegar tan alto en tan poco tiempo, con muchos planes a futuro, sin tener una base sólida. DC siendo el mejor ejemplo, quiso hacer lo que Marvel ya venía construyendo unos años atrás. Si suma que las películas de todos de estos universos, en el mejor de los casos, eran meh. ¿Cuál es la conclusión final de esto? O mejor aprendan del Monsterverse. Se tomaron sus años en construir su universo y es ahora de los pocos que aún se mantiene. En unos 2 años ya van a sacar la tercera película de Godzilla y Kong, unos grandes. Y eso sería todo. Ojalá y nos volvamos a ver luego. Chao.